La idea de rendir cuentas a Dios de nuestras palabras, acciones, pensamientos y sentimientos ha impregnado la imaginación humana desde que Adán y Eva escucharon la primera frase de la boca de Dios al salir del jardín. Incluso aquellos que no creen en el Dios bíblico creen que están bajo la atenta mirada de los dioses y serán recompensados, para bien o para mal, según sus acciones. Parece que el concepto de juicio está arraigado en nosotros, pero ¿qué significa? Mientras que para muchos la idea del encuentro con el gran juez es aterradora, otros optan por vivir la vida como si ese día nunca llegara a ocurrir. ¿Y usted? ¿Qué piensa y qué sabe sobre el juicio final? ¿Cómo funciona el juicio divino? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo termina? Y sobre todo, ¿para qué sirve? Este es el segundo episodio de la conferencia online sobre eventos finales promovida por Safeliz, y el tema de hoy mostrará cómo explica la Biblia este asunto que concierne al juicio que tiene lugar antes del regreso de Jesús. Nuestro tema de hoy es el juicio investigador o juicio previo al advenimiento, que ocurre antes del regreso de Jesús. Un proceso de prueba que se inició en 1844 y finaliza con el cierre de la Puerta de la Gracia. Pero ¿saben qué consiste ese juicio? ¿Qué significa? Para ayudarnos a pensar en este tema a luz de la Biblia, hoy recibo al pastor Alberto Tim, doctor en teología. Muchas gracias, Pastor Tim, por estar con nosotros. Voy a comenzar con una pregunta fundamental. ¿Qué base bíblica hay para que creamos en un juicio previo al advenimiento, es decir, que sucede antes del regreso de Jesús? Algunos cristianos y hasta algunos adventistas críticos de la doctrina del santuario dicen que en San Juan capítulo 5, 24, tú tienes una base para decir que los hijos de Dios no participan del juicio. Pero la Reina Valera 60 y las demás traduce el texto de manera correcta, aunque el término en griego es crisis, o sea, juicio. Mira cómo el texto nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En realidad, el texto aquí es condenación y no simplemente juicio. Desmond Ford decía que no había bases bíblicas para un juicio del pueblo de Dios en la Biblia. Pero después, William Shea sacou um livro titulado Selected Studies on Prophetic Interpretation. Ele está disponível também a uma edição vieja publicada por Aces, onde ele menciona por lo menos 20 juicios de Dios, del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento. E tienes vários exemplos deles. Pode ser um juízo de uma persona, de mais de uma persona, de um grupo y de una nación. El clásico es Ezequiel capítulo 1 a 10, donde Dios viene a juzgar su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos algunos textos muy significativos, y uno de ellos, por ejemplo, es San Mateo capítulo 25, y allí tú tienes el juicio de las naciones en este capítulo. Eu me refiro a São Mateus capítulo 25. E se tu fores a ver aqui, tu tienes dois grupos. Diz que há as ovejas e os cabritos. Se o pueblo de Deus não é juzgado, então tendria que haver solo cabritos aqui, que são os que estão em estado de perdição, pero además de los cabritos estão também as ovejas. Então, por supuesto, os dois grupos estão ali involucrados. Pero para mim, um capítulo fundamental
es São Mateus capítulo 22, la parábola de la fiesta de las bodas, del verso 1 a 14. ¿Te acuerdas que el rey hizo una fiesta de bodas a su hijo? Y entonces los convidados, los invitados no aceptaron y entonces invitaron otras personas. Pero antes del inicio de la fiesta de las bodas, el rey viene y mira a los convidados. Mira uno, oh, está bien, el otro, así por adelante, pero encuentra un que no tiene el vestido de boda. Caramba, y entonces él dijo, amigo, el verso 12, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el rugir de dientes. Entonces, esta boda aquí representa el pueblo de Dios, no de la afuera, porque los convidados eran personas que llegaron allá. Y entonces esto ocurre, este mirar, ver a los convidados ocurre antes del inicio de la fiesta en una condición donde todavía se puede revertir la condición, porque el tipo es sacado y puesto afuera en las tinieblas. Si esto no es una idea del juicio investigador del pueblo de Dios, entonces me gustaría saber qué es. Muy claro, para mí no hay duda. Ahora, en cuanto al elemento de tiempo, tú tienes que dar una mirada en Daniel capítulo 7. Y aquí en Daniel 7, tú tienes del verso 9 en adelante, dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como llana limpia, su trono, llamas de fuego, y las ruedas, símbolo de movilidad, las ruedas del mismo fuego ardiente. Y entonces dice el verso 10, el río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces, tú vas a ver un poquito más adelante una descripción de la venida del Hijo del Hombre también allí. Y el verso 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Aquí hay una alusión a las nubes del cielo. Algunas personas creen que toda alusión a las nubes del cielo representa la segunda venida. Pero el texto mismo dice aquí que no es para una venida para esta tierra, es el Hijo del Hombre, que es Jesús, indo al anciano de días, que es el Padre, para empezar el proceso de juicio. Y si vas entonces a hacer el paralelismo del capítulo 7 con el 8, porque te acuerdas que el libro de Daniel tiene muchos paralelos, o sea, es un paralelismo para ampliación. El capítulo 8, el verso 9 en adelante, habla también del cuerno pequeño, que empieza pequeño y crece mucho, y entonces se vuelve contra el santuario y contra el pueblo de Dios, contra el príncipe sacerdote del santuario. Y entonces viene la pregunta, ¿hasta cuándo va a quedar esta desgracia? O sea, esa abominación que genera desolación. Y entonces un ser angelical dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario va a ser purificado. Yo me refiero a Daniel 8:14.
Y entonces Daniel quedó muy enfermo prácticamente porque el texto dice que era para los postreros días, para el fin del tiempo. Y en el capítulo 9 viene Gabriel para aclarar el sentido de la profecía de las tardes y mañanas que no estaban claras. Y entonces empieza con el período, desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, 70 semanas. Algunos pueden decir, pero mire, ese año de 457 es flojito. No, tenemos materiales muy buenos que hablan de las evidencias históricas y arqueológicas de ese período, que es, por ejemplo, ese libro, The Chronology of Ezra 7, de Linwood y Siegfried Horn y Linwood, y hay otros también. Entonces, tenemos base suficiente para llegarmos a 1844. ¿Por qué es necesario un juicio previo al regreso de Jesús? Tenemos suficientes evidencias en la Biblia para creer en un juicio del pueblo de Dios también. Pero, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 10 dice, porque es necesario que todos nosotros, y Pablo estaba involucrado, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. E também Apocalipse capítulo 11, verso 1, habla de medir el santuário, el altar e los adoradores del santuário, que são o povo de Deus. Agora, isto é claro, pero há ponto. Se tu crees que a persona, quando muere, não muere, pero queda viva e vai en la muerte, el alma va directo al cielo o al paraíso, como quieres, o al infierno, entonces la idea de un juicio investigador de los muertos no hace sentido porque ya están en su recompensa. ¿Por qué juzgarlos? Ya están allá. Solo si tú crees que los muertos quedan en la sepultura hasta la mañana de la resurrección. El otro punto clave es la idea, o sea, el concepto bíblico, el tema predominante del gran conflicto o del conflicto de los siglos, el conflicto cósmico histórico, onde Dios es acusado por Satanás de ser injusto. Si este es el caso que el pueblo de Dios, que Dios mismo es acusado, no solo el pueblo, pero Dios mismo es acusado por Satanás, Dios se somete al sistema de juicio, el proceso de juicio para sacar todas las dudas de las personas. Y si alguien tiene que ser juzgado antes de la resurrección, porque la resurrección ya es la recompensa. O vas a resucitar en la primera resurrección para la vida eterna, o en la segunda para la condenación y destrucción. Entonces no hay más reversión. Hasta Morris Venden diz o seguinte em de seus artículos, sacado há muitos anos, onde ele diz como sentiria se Billy Graham, o grande evangelista do século XX, não estivesse no cielo e chegando allá tu encuentras que Adolf Hitler é tu vecino de casa. Caramba! Tu vas quedar, estou em la ubicação correcta? E como este tipo aún viene a ser mi vecino de puerta? Entonces, é certo que ele não está sugerindo que Hitler vai estar no cielo e tampouco que Billy Graham não vai estar. Está sugerindo simplesmente que o cielo vai ser um lugar de surpresas. Deus não quer correr o risco de dudas em suas criaturas, em sua criação. Entonces, Él se somete al juicio para aclarar todas las cosas. Y como dice Elena de White, el acto culminante de este proceso va a ser cuando el propio Lucifer, Satanás, va a reconocer la justicia de Dios. ¿Y yo puedo saber cuándo pasará mi nombre en la corte? Elena de White tiene una cita que dice pronto. El juicio va a pasar de los muertos a los vivos. No sabemos cuándo. Ahora, algunos se preguntan, imagina que hoy o mañana mi nombre viene
delante del tribunal y entonces yo voy a perder mi libre albedrío. Y entonces va a ocurrir como si fuera una semi-predestinación. Não é assim. Helena de White está simplesmente hablando de la solemnidade de los tiempos. Se termina com los muertos e empieza com los vivos, é porque pronto o processo de juízo vai terminar. Agora, isto não hace se mi nombre empieza hoje, eu creio que o processo queda, continua, porque o cierre de la puerta de la gracia vai ser antes de las 7 últimas plagas e antes da segunda venida. Então, não há cierres para cada indivíduo. Será um cierre ali, excepto se eu vou a morrer antes. Então, é outra questão. Pero, o ponto é que a presciência divina, ou seja, seu conhecimento do futuro é absoluto e não causativo. Não é porque Deus sabe que as coisas vão a ocorrer, pero porque elas vão a ocorrer, Deus lo sabe. Pero aunque Ele sabe se eu vou a me perder ou salvar, lo sabe. Pero aún assim eu tenho livre albedrío. E nós não temos como explicar isso porque somos criação e Deus é o Criador. Pero ¿no fue el juicio investigador una creación de los adventistas para disfrazar el gran chasco de 1844? Bueno, equívoco não de la cronologia, que é muito sólida, e hasta não somos os únicos que creíam nisto. Outros protestantes também creíam naquele entonces com as fechas de 1843, 44 e outros 47, pero havia um consenso, praticamente uma conclusão de que a década de 1840. Hasta eu estuve em Haifa, e lá, a fé Bahá'í, eles também creem em 1844, como não somos só nós outros. Então, há uma base. O erro estava em relação com o evento. Alguns creiam porque habla com as nuvens do cielo que vendria a esta terra. Não, era uma transição en el santuário celestial. Agora, se tu me dizes que chascos que chascos desqualificam um movimento, então te digo que nem a cristiana tendrías que ser. Por uma simples razão. O período de las 2300 tardes e mañanas ou anos empieza com o chasco del exílio babilônico e la restauração, quando o pueblo volveu a Jerusalém para a restauração da cidade, de los muros e del templo. La cruz de Jesus não foi por acaso um chasco? Se tienes dúvidas, leas entonces el Evangelho de Lucas, capítulo 24. Dos de los discípulos estavam em caminho de Emaús e hasta dijeron a Jesus: mira, tu eres el único que não sabe que passou em Jerusalém, que Jesus, um homem poderoso em suas ações, morreu, foi crucificado, e a horas do terceiro dia e nada passa. E nós outros creíamos que ele iria restaurar nossa liberdade del juego romano. Mira, e o mesmo ocorreu também ao final do período. Agora, chascos generam bendições. Duas coisas: a ruptura com a tradição e um novo início. Este chasco, humanamente hablando, foi uma grande bendição. Deus poderia ter outras formas, pero sociologicamente hablando não foi o chasco. Nós não teríamos generado todo este processo de restauração da verdade, porque as pessoas começaram a estudar sua Bíblia para buscar uma resposta ao chasco e encontraram respostas para a quantidade de perguntas que aún não haviam hecho. Isso generou todo um processo de restauração da verdade, que é o movimento adventista. Nuestra última pregunta, pastor. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy con este tema del juicio investigador? Se fores abrir a Bíblia em Levítico 16 e também 23, tu tienes
posición o el estilo de vida, la actitud del pueblo de Dios en el gran día de la expiación, que cada año en el calendario judío había el día de la expiación. Y nosotros creemos que desde 1844 hasta el cierre de la Puerta de Gracia, estamos también bajo el antitípico día de la expiación. Por supuesto, hay después la cuestión del milenio, pero allí. Esto exige una actitud muy importante de nuestra parte. A mí me gusta mucho un texto del Salmo, capítulo 24, y los versos 3 y 4. Yo creo que estos son textos que pueden ayudarnos en este punto. Mira lo que dice la Biblia. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, ser limpio de manos y puro de corazón es una cosa muy importante para aquellos que están viviendo conscientemente bajo el antitípico día de la expiación. ¿Y cuál es el propósito del día de la expiación? O de todo el sistema del santuario que empieza con los altares patriarcales, el tabernáculo mosaico, el templo de Jerusalén, la cruz y la ministración de Cristo en el santuario celestial? Simplemente una: preparar a ti y a mí para vivirmos con Dios en su santuario. Pero tú puedes me contestar diciendo, mira, pero em Apocalipse 21, 22, Juan diz que não viu santuário. Mira, dijo que não lo viu, el santuário, pero não que não existe. Porque se formos a abrir la Biblia en un de los capítulos más hermosos del Apocalipsis, que es el capítulo 7, tú tienes del verso 9 en adelante la gran multitud vestido con ropas blancas. Y entonces te acuerdas que un de los ancianos pregunta estes vestidos, verso 13, de vestidos de ropas blancas, ¿quién son y dónde han venido? Y Juan contesta, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre él. Aqui tu vas ver uma descrição do templo santuário de Deus. Adentro está o trono de Deus e todos os remidos todos os salvos vão a adorar a Deus em seu templo. Tu e eu temos que estar allá. Se não estivermos, será a maior desgraça de tu vida. Pero que Deus nos conceda esta bendición y esta gracia. Es mi deseo y mi oración. Amén. Amén. Gracias, Pastor Tim, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio.